Bueno, chicas, ¿seguimos? ¿Están listas? Bueno, ya vamos terminando con este primer módulo de teoría, ¿sí? Bueno, vamos a hablar acerca de los elementos extra. ¿Qué son los elementos extra? Bueno, primero, para mí los elementos extra son todos aquellos que le dan realmente la personalidad y el destaque a la mesa. Hasta acá hemos hablado de todo lo que sería la base, por supuesto que todos los elementos básicos van a ser parte de la estética, del estilo, etcétera, etcétera. Pero esa vuelta de tuerca, una vez más se los digo, la van a dar los elementos extra. Estos elementos extra, yo puse de título se cobran, porque en general lo que tendemos es a poner cosas extra que le den ese giro a nuestra mesa temática y en general nos cuesta mucho cobrarlas, ¿sí? El primer elemento extra muy común, muy importante, son los globos. La globología hoy en día es fabulosa. Como saben ya, el tema de los globos estructurados, los arcos que eran tan cuadrados o tan redondos perfectos, ya no van más. Hoy en día se utilizan todo lo que son arcos orgánicos, guirnaldas orgánicas de globos. Yo las invito a buscar los tutoriales que hay en internet, realmente son muy fáciles de hacer, son maravillosos. La globología es un camino realmente sin retorno y le suma muchísimo a nuestra mesa temática y le suma muchísimo en términos de montaje, porque realmente lo convierte en un montaje verdadero. Los arreglos florales, chicas, créanme, las flores no son nada baratas, las flores son caras y definitivamente se tienen que cobrar, especialmente cuando son arreglos de alta complejidad, pero no duden en sumarlos, no duden también en sumar las habilidades del diseño floral, porque la verdad que el diseño floral es muy lindo, es muy necesario para esto que hacemos, un conocimiento al menos básico para poder hacer algunos arreglos florales que realmente ayuden a que nuestra mesa pase de ser una mesa simple a una mesa de un montaje complejo. Los montajes complejos. Bueno, hasta aquí habíamos hablado un poco acerca de iniciar de forma sencilla, con nuestros primeros elementos básicos, pero cada vez ir saliendo de nuestra zona de confort, de hacer montajes más escenográficos, de ir sumando técnicas, de ir sumando materiales, está buenísimo, no dejen de hacerlo y por supuesto, al sumar todo esto, va a sumar mucho también la estética y la calidad de las mesas que ustedes proponen. El mobiliario extra, muchas veces la mesa temática en sí, nuestra mesa ya sea provenzal o tipo picnic o la consola principal, queda demasiado plana si no es acompañada de un mobiliario o alguna mesita extra, algún tipo de dressoir, alguna consola, algo que le ayude a tener un mayor un plano de profundidad y de variedad, ¿sí? Los elementos para el suelo, el último, el plano más delantero que tenemos en nuestro diseño de todo el montaje, más allá de la mesa, sino del montaje completo, es la parte del suelo, ¿sí? Está muy bueno poder sumar alfombras, poder sumar a alfombras verdes, adhesivos personalizados. Los vinilos personalizados son una pavada, son cosas muy sencillas de sumar y realmente son esas pequeñas diferencias que hacen que nuestra mesa pase de un montaje sencillo a un montaje verdaderamente profesional. La cartelería y la personalización extra. Cuando trabajamos con cuestiones con personajes o con letras de Polifan, cuando personalizamos, digamos, otro tipo de elementos, también le va a sumar muchísimo a nuestra mesa temática. Elementos aéreos, los entelados, las iluminaciones también se cobran, las cascadas de luces, dependiendo del lugar donde montemos, de la hora, pueden sumar muchísimo a la estética final de nuestra mesa. Y finalmente hay algunos otros elementos que ya no son parte de la mesa temática como tal, del montaje central, pero que van a sumar a toda la temática y son los centros de mesa y los arreglos para el salón. Y este tipo de elementos muchas veces nos van a ayudar a sumar muchísima rentabilidad y le van a dar la sensación al cliente de estar contratando un servicio mucho más
completo, mucho más complejo, y realmente, por supuesto, va a hacer una gran diferencia en todo el montaje, porque realmente vamos a ocupar todo el salón y todo el salón va a ser una expresión de la temática. Bueno, esto hablando de los elementos extra. Finalmente hay que tomar en cuenta de que el trabajo final es un todo, ¿sí? El trabajo final, nosotros estamos hablando de diferentes elementos, hasta aquí hemos hablado de la mesa, del contenido, del mobiliario, de los fondos, elementos extra, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a ir diseñando cada uno de esos elementos en cada etapa del diseño y del proceso creativo de nuestra mesa temática, pero no tenemos que olvidar que cada uno de esos elementos tiene que formar parte de un todo, de una composición completa, ¿sí? Es una partecita de un gran rompecabezas. La composición, en términos de diseño, hace referencia a la disposición o la distribución de los elementos que vamos a incluir en un diseño de una forma perfecta, equilibrada y ante todo armónica. Esto va a ser siempre muy, muy importante. No se olviden que toda la mesa temática, todo el montaje temático es un todo en sí, y cada uno de los elementos básicos de la mesa temática va a convivir y competir de alguna forma con el otro elemento. Con lo cual, no se olviden al momento de diseñar cada cosa que va a estar presente en un todo. Es decir, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando veo los diseños de las golosinas que llevan demasiadas veces el nombre, o que llevan demasiadas veces repetidas el mismo personaje, o que tienen una trama demasiado intrincada, y no se ponen a pensar que esas golosinas son muy pequeñitas y que van a ir arriba de una mesa que ya tiene un montaje temático, con lo cual lo único que hace es componer de una forma demasiado cargada, demasiado pesada, ¿sí? Siempre pensemos en el todo final. Finalmente, más allá de ir pensando en cada uno, dice acá Aye que pensemos en no saturar. Más allá de pensar en cada uno de estos elementos, es muy importante saber que cada vez que iniciamos un trabajo, tenemos que realizar lo que se llama un proceso creativo. El proceso creativo no es ni más ni menos que este proceso a partir del cual empezamos a crear el concepto de nuestra mesa temática. Bueno, ya sé, el concepto es muy sencillo, me dan una temática, pero yo tengo la capacidad de abordarla en mi propia forma, ¿sí? La búsqueda de ideas a través de las redes sociales, de Pinterest, de los hashtags, en sitios de arquitectura, me va a servir muchísimo para poder inspirarme y crear mi propio proyecto con mi propia estética, ¿sí? Es muy importante que realicemos un mood board. Acá, por ejemplo, yo les dejo un ejemplo de mood board que nosotros estamos realizando para una mesa que vamos a trabajar con esta paleta de colores. Uno de los primeros elementos que vamos a seleccionar al momento de realizar un proyecto es la paleta cromática. Como ven, acá vamos a trabajar con el rosa, con el celeste o verde agua, vamos a trabajar con flores rosas y con algunos elementos dorados muy poquititos. Y bueno, a partir de ese trabajo creativo, de ese vaciado creativo, de ese brainstorming que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer los primeros bocetos de nuestro proyecto. Yo normalmente trabajo mucho con papel y lápiz, pero por supuesto que los proyectos en general de forma más profesional normalmente se hacen de forma tridimensional en un software tipo arquitectónico, ¿sí? Pero es absolutamente válido también trabajar y hacer, digamos, el boceto inicial a mano alzada. Y más allá de todo este proceso creativo, también piensen en aprovechar lo que tienen, trabajar sobre la base de lo que ya tienen, porque la idea también es tener un buen margen de rentabilidad, un buen margen de beneficios para nuestro negocio. Y a partir de esa base que tenemos, poder innovar y hacer pequeños giros creativos que nos permitan sacarle el jugo a esta mesa temática a partir de nuestra propia base, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos
con la parte de los elementos básicos de la mesa temática. Espero que les haya gustado. Sepan que más allá de toda esta teoría, que realmente para mí es la parte más importante de este curso, más allá de todos los videos demostrativos, nosotras estamos siempre abiertas a cualquier consulta. Ninguna consulta es torpe o es tonta. Más torpe es el que no pregunta, ¿sí? Yo sé que muchas veces donde más nos detenemos es en el miedo de equivocarnos en las mecánicas. No tengan miedo de mandarnos mensajito directo, de preguntar en el grupo de Facebook. Nosotros vamos a estar posteando constantemente cosas nuevas, nuevos proyectos. Vamos a tratar de seguir sobre este proceso de aprendizaje junto a todas ustedes. Bueno, nos vemos en el siguiente video.